Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con María Carolina Uzcategui. Ella es presidenta de Conce Comercio y nació en Caracas, pero se crió en Valera, ¿no? Así es. Tiene unos paisanos ilustres. ¿Cómo no? Sí, ya le cité uno y ella lo devolvió. Pero bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el comercio cuando ya se aproxima diciembre. ¿Con qué vamos a contar los venezolanos para primero la hallaca y luego la Navidad? ¿Cómo ve usted el panorama? Hágame una evaluación de lo que usted ve en el país. Bueno, Y hable. aquí tenemos varios problemas combinados. Dígalo. El primero de ellos podríamos decir de lo que es el tema del abastecimiento. Los comerciantes, los empresarios en general en Venezuela hemos sufrido y estamos sufriendo un severo problema de descapitalización producto de estas nuevas políticas tributarias, por decirlo de alguna manera, que nos obligan a declarar impuestos diarios y semanalmente. Impuestos sobre una renta que no es tal, porque cuando saquemos las cuentas al final del ejercicio nos daremos cuenta que no hay tal beneficio, no hay tal ganancia como para haber pagado impuestos sobre eso. Pero bueno, eso sería lo de menos. Allí hay un tema de descapitalización. Pero también está todo el desastre económico que tenemos y que nos lleva a que, por ejemplo, arriesgarse a importar en las condiciones actuales en que tenemos tanto, no solo los problemas de logísticas en los puertos, toda la corrupción que se da a nivel del sistema portuario, sino que además corres el riesgo de que llegue un inspector del SUNDE y diga, mire, lamentablemente no puede vender al precio, ni siquiera al precio que compró, sino al precio que yo creo que usted debe vender. Eso ha paralizado un poco lo que es el tema de las importaciones, la falta de acceso a divisa a un precio accesible al precio de ICOM, sino que todos debemos recurrir al llamado mercado paralelo o negro, como se quiera decir. Pero además también está el tema de la pulverización del poder adquisitivo del venezolano. Ya lo que antes, en mi época, y se me está cayendo la cédula, y de todas maneras eso no hace mucho, cuando una persona cobraba sus utilidades, sus aguinaldos, decía con esto arreglo la cocina de la casa, con esto monto la cerca, le compro los estrenos a la familia, compro los juguetes del Niño Jesús. Eso no va a ocurrir este año. Y no va a ocurrir porque simplemente estamos viviendo un proceso de devaluación e hiperinflación tan severo que en estos días escuchaba un chiste de que antes me servían los aguinaldos para dar la cuota inicial de un carro o de un apartamento, hoy en día sirven para dar la cuota inicial de una mortadela. El salario mínimo o lo que el gobierno ha establecido como salario único prácticamente no alcanza para absolutamente nada, por lo tanto las ventas han disminuido. En el sector alimentos notamos una caída en las ventas cercano al 60%, en otros sectores como ropa, calzado y otros artículos de no tan primera necesidad, las caídas en las ventas pueden llegar a alcanzar hasta el 90% en relación al año pasado. Obviamente, ante una situación como esa y dada la complejidad de lo que significa las importaciones, no vamos a contar con un diciembre abastecido como en ocasiones anteriores, muy por el contrario, bastantes carencias, mucha diferencia con lo que tradicionalmente acostumbrábamos en el país. Y bueno, esa es la Navidad que nos espera. ¿Y la producción nacional? Bueno. La producción agrícola, la producción industrial. Hoy en día nuestros campos están produciendo en aproximadamente un 10-15% de la capacidad que tenemos. Nuestros campos no se cumplieron los ciclos de siembra, no hubo los insumos suficientes, la semilla, además de todas las demás precariedades, dificultades, delincuencia, acoso, complejidad para hacer el libre ejercicio de la actividad agrícola y pecuaria, que nos tiene en la situación en que estamos. Adicionalmente a eso, la industria, y como la industria ha señalado eso en diversas ocasiones, está aproximadamente entre 15 y 20% de su capacidad instalada
por la falta de materia prima, por la falta de personal, por todo como le digo, todas estas distorsiones económicas que estamos viviendo en el país. Y por supuesto tenemos un sector comercio que depende, a quien la producción nacional, hay muy poca producción nacional, por supuesto tiene pocos productos nacionales que vender y pocos productos importados porque no hay importaciones. Si nosotros comparamos lo que fueron las importaciones, por ejemplo, de un 2012 que superamos los 60.000 millones de dólares en importaciones contra las importaciones de este año que difícilmente pasarán los 15.000 millones de dólares en todo el año, pues es comprensible que no hayan productos en nuestros anaqueles y que, sobre todo, no solamente es que hay menos productos, sino que hay la calidad también de la oferta que hay de productos en el país ha disminuido considerablemente. Usted hablaba de los problemas que tenían en los puertos. ¿Cuáles son esos problemas que a ustedes le está afectando en las importaciones? Vamos a un receso, le hago la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Bueno, adelante. Decía comentarios sobre los puertos. La situación en los puertos. Bueno, mira, hay severos problemas de corrupción a nivel de los servicios portuarios. Las tarifas que está cobrando Bolipuerto son en dólares y allí se presentan unos manejos no muy transparentes, no muy claros, pero no soy quien para hacer la denuncia, puesto que no cuento con las pruebas en la mano. Pero sí hay serias dificultades, sobre todo, incluso a nivel tecnológico, por ejemplo, alguno de lo que es nuestra capacidad técnica de cargar y descargar un barco ha disminuido, ya nuestros equipos han quedado rezagados en el tiempo y un puerto como el de La Guaira, que está un poco mejor equipado, pues a veces no cuenta con el personal porque, bueno, simplemente la politización ha llevado a que llamaron una marcha, solicitaron el personal para hacer cualquier otra cosa y no se cuenta con el personal para eso. Es una complejidad. La cantidad de barcos que están llegando a Venezuela precisamente por la disminución de importaciones y la disminución de exportaciones también es muy reducida. La frecuencia con la que están llegando barcos también se ha complicado, por lo cual la actividad portuaria nuestra se ha visto seriamente reducida en comparación a lo que había sido en épocas anteriores. ¿Qué otro problema le está afectando? De todo, tenemos colapso de los servicios públicos, la electricidad es un problema en la mayor parte del país, algunos estados más que otros, lo cual por supuesto afecta el comercio, la delincuencia, el tema del transporte en las carreteras hace que en las alcabalas venezolanas una carga desde su punto de salida hasta el punto de llegada en los grandes centros de consumo puede perderse entre 15 y 20% de la carga por comisiones que hay que pagar a lo largo del viaje. En fin, pero sobre todo, un gobierno que pareciera no entender que para que la economía en un país funcione se requieren libertades, libertad cambiaria, libertad de precios, libertad de movilización. No existe en el mundo una ley que ayude a estabilizar los precios en un país, en una economía, como la ley de la oferta y la demanda. Si tú tienes suficiente oferta de productos, la demanda es quien decide cuál van a ser los precios. Pero precisamente en nuestro sector comercio, nosotros tal vez somos quienes tenemos la responsabilidad de decirle al usuario todas estas calamidades que vivimos en el país y por eso es que muchas veces nos señalan como los culpables de lo que está ocurriendo. Y al contrario, el comerciante venezolano está haciendo un enorme esfuerzo por reinventarse, por rediseñarse, por tratar de mantenerse en pie a pesar de las dificultades. Por eso el próximo 28 de noviembre, 27 y 28 de noviembre en el Hotel Eurobuilding, Concecomercio realiza el gran encuentro anual de los comerciantes en el Día del Comercio y los Servicios, en la cual estaremos explorando todos esos temas de innovación en nuestro sector que pueden hacer que el ejercicio de nuestra actividad sea mucho más, con ello logremos superar algunas de esas adversidades que estamos enfrentando. Con esta contracción económica, los niveles de inflación, ¿cómo se defienden ustedes?
Terrible. Hay que tener, como dicen los economistas, velocidad en la revisión de los inventarios. No puedes tener inventarios acumulados, tiene que haber una alta rotación de inventario. Hay que tener indiscutiblemente también manejar información precisa de manera que podamos tener una actualización en los precios acorde a la situación que se está viviendo. La hiperinflación sigue su rumbo mientras tú no puedes obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo, y es lo que está ocurriendo en el país. El gobierno sigue con la misma política de excesivo gasto fiscal, emisión de dinero sin respaldo, control de precios, control de cambio, y por supuesto los resultados son cada vez más profundos. Una inflación, una hiperinflación que se ha acentuado, y ya muchos especialistas hablan que estamos por encima del 1000% mensual. 300, 400% mensual se anuncia para estos últimos meses del año. Y bueno, realmente una situación que para cada venezolano, en cada hogar, se siente en la disminución del consumo de alimentos que tenemos, en la disminución de la capacidad de cubrir nuestras necesidades básicas. Y eso es algo que en lo cual debería ocuparse el gobierno para tratar de solucionar. Yo oía a un economista que decía que sale mejor traer un producto de afuera que producirlo aquí. No, yo diría que no, y me disculpe el economista que lo haya dicho. Muy conocido. Yo creo que aún nuestras estructuras de costo pueden hacer que nuestros precios sean mucho más competitivos. Por eso es que es importantísimo, y la gran solución a todos los problemas que actualmente tenemos en el país, los problemas económicos, los problemas de abastecimiento y todo eso, es una sola: producir. Si el gobierno entiende que aquí, en lugar de acosar, hay que promocionar, en lugar de perseguir, hay que impulsar y apoyar la producción nacional, incluso a nivel de la producción del Estado, lo que es PDVSA, a incrementar la producción petrolera en el país, en lugar de afectarla y disminuirla como está actualmente, pues en el momento en que entendamos que la clave para salir de lo que estamos es innovar y producir, pues en realidad vamos a comenzar un verdadero proceso de recuperación económica. María Carolina, cuando ustedes conversan con el pequeño comerciante, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué les dicen ellos? ¿Tienen entusiasmo de seguir? ¿Están cerrando? ¿Qué ha pasado? Han cerrado muchísimo. Solamente hablaba hace poco con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Sabana Grande, y me informaba que solo en este año han cerrado cerca de 400 comercios solo en el Boulevard de Sabana Grande. Caramba. Eso es una cifra alarmante. Exactamente. Los invito a pasar hoy por cualquier lugar, área, centro comercial en el cual acostumbraba a haber una actividad importante, para que vean cómo eso se ha disminuido seriamente. Obviamente tenemos serias dificultades, pero siguen habiendo quienes siguen apostando al país, quienes siguen creyendo en Venezuela y quienes siguen buscando la manera de rediseñarse, como decía una amiga del mercado cementerio, Edith, que ella decía: yo me rediseño todos los días y busco la manera de solventar todas estas dificultades. Y María Carolina se rediseña, no se rinde todavía. No me rindo. Venezuela es el único país donde no seré jamás extranjera. Así que aquí me quedo y aquí seguiré luchando por mi país. Vamos a un receso, regresamos para la última parte con usted. Estás viendo Diálogo con... Bueno, como estamos terminando el programa, esta es la última parte. ¿Cómo el comerciante va a adquirir los productos que necesita para el mes de diciembre? ¿De dónde vienen? ¿Hay más importaciones fin de año? No, no la hay. ¿No? No va a haber, o sea, el abastecimiento de los tradicionales productos navideños para este año está seriamente afectado. Lamentablemente, pues no hemos contado durante este año para poder colocar los pedidos que se requieren y poder ofrecer a nuestra clientela la diversidad de productos que en otras épocas... ¿Cuáles son esos productos, por lo menos? Bueno, los juguetes, alcaparras, ropa, calzado,
que teníamos una producción nacional importante en ese sentido, teníamos también una importación significativa, las órdenes de compra los pedidos se empezaban a colocar en mayo, junio, julio, y ya lo que era agosto, septiembre, terminaban de llegar los pedidos y en octubre ya estaban en los anaqueles. Eso este año no va a ser así, no es así, nuestros anaqueles continúan con la misma cantidad y precariedad de productos y sobre todo de variedad que hemos pasado todo el año. Y bueno, por supuesto, como digo, la gran tragedia realmente es la escasa capacidad de compra de la mayoría de los venezolanos. Por cierto que yo entrevisté para el programa Regiones a un alcalde de Dividive, en Trujillo. Sí. Y él me dice que es una maravilla, que ellos producen y consumen y tienen el problema de abastecimiento arreglado y venden en otras partes. Que usted que es de Valera. Yo estoy segura que si tuviéramos la oportunidad de hablar con mis compatriotas, con mis amigos del municipio Miranda del estado de Trujillo, podrían decirle que esa no es la realidad. Allí la precariedad no solamente de los servicios públicos, que es igual o peor que en muchos otros lados, el campo venezolano en general está sufriendo serios problemas y parece mentira. La hiperinflación o lo que ha llamado ese mercado informal, como sí, lo han querido llamar, el bachaqueo allá, como hay más dificultades de hacer llegar los productos hasta esas zonas, hacia lo que es el interior del país, a veces es más caro la vida en esos lugares que en los grandes centros poblados. Los comerciantes que son afiliados a la Concecomercio piensan todos como piensa María Carolina Uzcategui. Todos son guerreros, son luchadores, y yo siempre he dicho que cuando todo esto pase habrá que crear la estatua al empresario desconocido y sobre todo al comerciante desconocido, que a pesar de los insultos, el vilipendio, el encarcelamiento, todos los problemas que hemos tenido. ¿Hay presos ahorita? En este momento no, pero hemos tenido, sobre todo cada vez que ¿hay cierre de negocio? Han bajado, la agresión ha bajado significativamente, tiene sus épocas, El gobierno escoge cuándo hacer su circo, dependiendo del impacto que quiera en la población. ¿Y cuál es la mejor época según ustedes? No, para nosotros nunca hay buena época, ninguna época es buena. ¿Cuál es la época del gobierno? Al contrario, requerimos más libertad, más confianza, más diálogo, más conversación, más revisar cuáles serían las mejores condiciones, y ese es el trabajo de cualquier gobierno. ¿Ustedes no han hablado con el gobierno? ¿No los han invitado a conversar? Nosotros hemos emitido cartas, solicitudes de entrevista y todo eso, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Caramba. Lamentablemente. ¿A dónde van esas cartas? ¿Será el correo? ¿Qué malo? ¿Ah? No sé, pero de todas maneras invitamos a todos nuestros comerciantes, como decía antes, 27 y 28 de noviembre al Día Nacional del Comercio y los Servicios en el Hotel Eurobuilding. Estoy segura que allí vamos a revisar cuáles son esas oportunidades que tenemos en Venezuela para salir de todo esto. 700 empresas cerraron por falta de materia prima y altos costos, dice el Nacional el día que yo estoy grabando este programa. Y el Universal dice que el gobierno señala a Colombia por los ataques en Amazonas. Estas 700 empresas cerraron. Eso es la contabilidad, por decirlo así, que lleva el conteo que lleva con industria, de lo que ha sido la reducción de industrias en el país, la cual, bueno, ha sido significativa. Y hay un título preocupante aquí en el Nacional, dice, niños no van al preescolar por falta de comida, ropa y transporte. ¿Cómo está el problema del transporte? Terrible, terrible, realmente en todo el país y sobre todo si en Caracas ya es un problema el tema del transporte, no quiero que se imagine lo que está ocurriendo en el interior del país donde la gente tiene que transportarse en camiones, perreras y la mayoría opta por caminar grandes distancias con todo lo que eso significa, con lluvias, con sol, etcétera, para poder llegar a sus puestos de trabajo. De verdad que se está haciendo, los venezolanos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para tratar de salir adelante a pesar de todas las dificultades. María Corina, ¿qué piensas tú del Petro? Aquí dice que ya se inició el plan de ahorro en Petro, con el sistema Patria. El Petro es una unidad de cuenta. Primero que nada, no es una criptomoneda y todo el mismo gobierno lo admite. Las criptomonedas tienen unas características fundamentales, entre ellas una total independencia de los bancos centrales, y esto es precisamente todo lo contrario.
no está fundamentado en la confianza, que también es una característica importante para una criptomoneda. El petro es simplemente, en mi opinión, una unidad de cuenta que el gobierno se inventó para indexar ciertas cosas. O sea, ellos van a decir, el salario en Venezuela es medio petro y el año que viene es medio petro, y lo que van a cambiar son los parámetros con los cuales se calcula el valor del petro. ¿Y el DICOM? El DICOM debería ser dentro de poco historia. Si el gobierno entendiera los cambios que hay que dar a la economía, eliminaría el petro, el DICOM y todo esto, y trataría de establecer unas políticas económicas mucho más abiertas, mucho más orientadas a lo que es la economía de mercado, cuando hoy Venezuela requiere del mejor esfuerzo y de las mejores capacidades para recuperarnos de esta terrible crisis que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido su momento más difícil en este cargo que usted tiene? Mire, todos los meses, ya estoy por finalizar mi gestión en 4 o 5 meses, todos estos meses han tenido sus altas y sus bajas, pero sobre todo el contacto con los comerciantes de las diferentes regiones del país, el ver el esfuerzo que están haciendo los diferentes sectores de la economía para tratar de superar todos estos problemas, es algo realmente que nutre. ¿Y esos problemas te dejan dormir? Sí, claro. ¿Sí? Sobre todo, ¿sabe qué me nutre? Por lo menos el sábado estuve en Maracay. ¿Usted duerme? En un evento de emprendimiento de jóvenes y jóvenes de 19 y 20 años en el programa Young Entrepreneur, dando lo mejor de sí, apostando y diciendo, este es mi país, aquí me quedo y salimos adelante. Bueno, usted está durmiendo tranquila. Trato. ¿Sí? Trato. ¿No ronca? No sé. ¿No? Bueno, yo no me entero. Gracias, María Corina Uzcategui, gracias a ustedes, amigos televidentes. Estás viendo Diálogo con. Ahora voy a conversar con Jesús Farías, nada más y nada menos, diputado. Acaba de regresar de una gira por los países Rusia, Vietnam. Correcto. ¿En qué andabas tú por allá buscando más comunismo? ¿Ah? El comunismo une a todas las mentes y esfuerzos que buscan la felicidad y las causas justas. En todo caso, lo que estábamos buscando en este caso era vincularnos más estrechamente, en el caso de Vietnam, con el Partido Comunista Vietnamita, que es un gran partido históricamente y en la actualidad para ese país, y buscando la forma de profundizar la cooperación entre ambas naciones, que han alcanzado objetivos y metas muy importantes, pero sin embargo la proyección que se establece es muy importante. Y en Rusia, vínculos muy importantes, compartidos, de gran relevancia en esa gran nación, una gran potencia, el partido de Putin. El comunismo ha perdido terreno en Rusia, con Putin. No te rías. Actualmente... Porque Putin no es comunista, sino todo lo contrario. Actualmente lo que está planteado es detener al imperialismo, más allá de los objetivos de transformación. ¿Un imperialismo por otro? No, no es un imperialismo, porque Rusia no invade naciones, Rusia no explota a las naciones, no les trae los recursos a las naciones. Rusia se ha convertido en un gran polo de contrapeso al imperialismo norteamericano que se hace cada uno de esos países. No se metió en Checoslovaquia, en esos países. Mira, lo de Checoslovaquia se puede discutir. Bueno, no vamos a discutir. Vamos a hablar de los problemas de aquí. Lo de Checoslovaquia, incluso lo de Hungría también se puede discutir. Vamos a hablar de aquí. Comenzaron a llegar los perniles, dice, para Navidad. Esa es la política de la revolución, siempre ha estado con el pueblo. ¿Importar perniles? No tanto importar perniles. Aquí no se producen. Es generar condiciones para que la gente pueda satisfacer sus necesidades, pero es una política que nosotros tenemos que afrontar. ¿Qué tenemos que importar y qué tenemos que producir internamente? ¿Y cuándo se tienen que importar? Se tienen que importar cuando existe absoluta necesidad. Pero uno de los aprendizajes de estos últimos años y mucho más atrás de la revolución bolivariana, el mecanismo y el sistema rentista de nuestra economía nos proyectó a nosotros hacia la importación. Importaciones masivas que impedían el desarrollo de las fuerzas productivas en el país. Ahora, hablando en serio, tú como venezolano, ¿tú crees que es necesario importar perniles para Navidad que se pueden producir aquí? No, si se pueden producir porque aquí... hay que ver los dólares que significan ese montón de perniles, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con la política de promoción de la producción nacional. Correcto. Sean estas empresas privadas, empresas públicas, empresas extranjeras. Y nosotros tenemos que concebir eso como una tarea estratégica. Te lo digo, no lo hemos hecho en los últimos años de la revolución y tampoco durante todo el siglo XX. Fue un proceso de creciente dependencia de las importaciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con políticas económicas, lo vamos a lograr con una institucionalidad muy sólida y lo vamos a lograr con una estrategia, un plan estratégico. En relación a esto te quiero decir dos cosas. La industrialización, elemento esencial tanto para el sector manufacturero como para el sector agrícola, y la política cambiaria, que cuando tú decides que si vas a importar o si vas a exportar o si vas a producir nacionalmente, en el corto plazo no hay una variable tan importante como la tasa de cambio. Y la política que ha aplicado el presidente Nicolás Maduro desde hace casi 3 meses para acá es precisamente liberar la tasa de cambio, sepultar definitivamente el control de cambio, y uno de los efectos que va a tener eso como consecuencia es el desplazamiento de las importaciones y la promoción de las exportaciones. Eso es un plan ambicioso. Ahora, Jesús, un sistema no se cambia de un día para otro, pero ese es el plan. Pues tienen 20 años. ¿Tú crees, Jesús, que se ha avanzado en el control de cambio según la propuesta que tú has venido haciendo? ¿Tú te sientes satisfecho plenamente con lo que se está haciendo en materia cambiaria? Logramos un objetivo que fue derogar el control de cambio. Y se está avanzando en el establecimiento de un sistema de libertad cambiaria. Se está haciendo progresivamente. Ahora, ¿qué llama libertad cambiaria? Libertad cambiaria, que se pueda, que no sea un delito operar con la divisa en el país, vender dólares y sacarlos y entrar, y que salgan y que entren de una manera libre, que se pueda comercializar con ellos, que se puedan tener los dólares. Eso es un estímulo para la entrada. O sea, que si yo tengo 10 dólares y te los vendo a ti, no hay problema. No hay problema, no hay absolutamente ningún problema. O los vendo problema. en otra parte. Y las instituciones financieras están involucrándose en ese tema. Ahora, hay un problema aún en ese aspecto y está relacionado con el precio, el mecanismo de fijación del precio. Nosotros estamos estableciendo una subasta de precios y persiste lo que llaman el mercado paralelo. En relación a eso tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión porque la libertad cambiaria tiene que estar aparejada con la unificación de la tasa de cambio. Allí está algo por resolverse. Y no es sencillo, porque uno plantea las cosas en una conversación y puede abstraer de muchos problemas. Uno de ellos es la terrible especulación que todavía existe. Otro de ellos es la agresión que estamos sufriendo nosotros en el ámbito internacional, bloqueos, sanciones de naturaleza financiera, naturaleza cambiaria, imposibilidades y restricciones muy serias que tenemos nosotros para captar financiamiento externo. Entonces nos ponen esa traba precisamente para atacar el punto álgido de la coyuntura económica actual. ¿Hay suficientes actual. dólares para promover una política cambiaria? Ese es el problema. Te pregunto. Exactamente, ese es el problema. Nosotros tendríamos que recurrir al financiamiento externo y tendríamos que acelerar el incremento de la producción de petróleo para captar. Tenemos que al Fondo Monetario, al Banco Interamericano, ¿a dónde? Lo del Fondo Monetario lo plantea aquí la derecha, porque ellos están consustanciados con los intereses del Fondo Monetario Internacional. Hay mercados financieros. Por ejemplo. Los mercados libres, ahí está la banca, ahí están colocaciones de bonos que podamos nosotros establecer y realizar en cualquier mercado, pero tenemos un problema, tanto para el Fondo Monetario como para esos mercados. Las sanciones de Donald Trump. Es el rey del planeta, el emperador del mundo, entonces ellos dicen, aquí no puede, Venezuela no puede acceder a estos recursos. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional, más allá del veto que puede ejercer y va a ejercer o ejercería los Estados Unidos, hay el segundo tema, que es la condicionalidad. Nos darían los recursos, pero a una condición leonina, que es inaceptable para nosotros. Entregar el país, pues, porque ellos dirían al país que ellos saquen el país a cambio de un préstamo. Eso para nosotros no es válido, está absolutamente descartado. Pero lo otro, como lo veníamos haciendo en años anteriores, recurrir a los mercados financieros a través de la colocación de bonos, de títulos, de cualquier otra modalidad, eso no lo podemos hacer porque el que acepte esa negociación con nosotros es sancionado por el gobierno de Donald Trump. Fíjate lo que ha ocurrido con Cuba. Medio siglo de bloqueo. Las Naciones Unidas sancionan y en casi su totalidad, 189 países, con solamente 2 votos en contra, condenan
el bloqueo de los Estados Unidos y ellos se resisten. Ahí persiste la imposición de una política imperial. Y ellos lo hacen porque están conscientes que con esos bloqueos y con esas sanciones, en el caso venezolano, están apuntando al elemento esencial de la coyuntura, que es el acceso a las divisas. Y lo gravísimo de esta situación es que hay fuerzas políticas nacionales que están desarraigadas a cualquier concepto de patria, permítanme para finalizar, que avalan, justifican y estimulan esas posturas. Es decir, que el país quede asfixiado desde el punto de vista En estos días financiero. oí un comentario que decía, es muy repetitivo, que Cuba se está acercando a los Estados Unidos y Venezuela se está alejando de los Estados Unidos. ¿Qué piensas tú? No, nosotros somos aliados estratégicos de Cuba desde muchos puntos de ¿Y vista. son enemigos de los Estados Unidos? Y nosotros tenemos grandes diferencias con los Estados Unidos, pero esas diferencias no deben conducir a confrontaciones. El que ha planteado las confrontaciones son los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Nosotros no hemos sancionado a los Estados Unidos nos sancionan a nosotros de manera ilegal y de manera infame. Sí, nosotros les vendemos petróleo y ellos han asomado la posibilidad de que no nos van a comprar petróleo. Bueno, nosotros buscaremos otros horizontes en todo caso, pero ellos ni siquiera han ocultado de la manera más descarada, han manifestado su determinación de salir de un gobierno democrático, electo democráticamente. Incluso Donald Trump, en 3 oportunidades, ha dicho que la invasión militar está entre sus opciones, en 3 oportunidades diferentes. ¿Tú crees que esa es una relación moderna, una relación de respeto que se está contextualizada en las leyes, en el derecho internacional? No, la violentan de una manera. Nosotros estamos interesados en buenas relaciones con todas las naciones, incluyendo con Brasil, que acaban de elegir a una gran amenaza para la región y para la democracia de ese país como su presidente. Ojalá que eso haya sido, ojalá que eso hayan sido bravuconadas de las elecciones en ese país. ¿Por qué amenaza? Bueno, amenazado con Bolsonaro, ha amenazado con intervenir en Venezuela. Después dijeron que iban a presionar en Venezuela. ¿Quién nos va a presionar a nosotros? Nosotros no aceptamos presión de nadie. Ellos tampoco aceptarían presión de nadie. Somos países, naciones independientes. ¿Y cuándo dijo que lo iban a presionar? En varias oportunidades. Después de electos, dijeron que la invasión militar... a Brasil a Venezuela? Eso es que... No me lo pregunten, mi pregúntaselo a ellos, que son los que están con esa política. En todo caso, nosotros no nos dejamos presionar por nadie, ni siquiera por los Estados Unidos. Imagínate eso. Imagínate, ni siquiera... Y lo más importante, Carlos... Ni siquiera por Rusia, por Cuba. Rusia jamás nos ha presionado. Más bien la postura de Rusia... ¿Qué pasó con los 5.000 millones de aquellos? Más bien y ya te voy a decir lo de los 5.000 millones de China. Más bien Rusia ha tenido una postura de una altura muy importante para la paz y para la estabilidad de la región. Están allá en Eurasia, una gran región. Y aquí en América Latina, donde los países de la región deberían estar muy interesados en la estabilidad, y los Estados Unidos sobre todo, deberían, pero no lo están por su visión imperial, es Rusia el que viene a decir que hay que respetar a las naciones y hay que permitir que los pueblos decidan a través de sus leyes nacionales y mecanismos de convivencia y democracia. Pero los Estados Unidos están en contra. Fíjate qué diferencia. Un receso y regresamos con Russo Faría, no, perdón, con Jesús Faría. Estás viendo Diálogo con... Bueno, tú insistes en que hay que acabar con la hiperinflación. ¿Cómo acabamos con la hiperinflación? ¿O cómo acaba el gobierno, que es el que rige estas políticas y nos lleva a esta situación que para ti es inconveniente, para la economía? Es un desastre. El tema hiperinflacionario para la población, para el país, para la estabilidad. Es un flagelo, tenemos que superarlo. Ahora, el principal problema, Carlos, es la fijación absolutamente especulativa de la tasa de cambio que rige en la economía nacional. Eso todavía no lo hemos podido nosotros suprimir, no lo hemos podido derrotar. Mientras eso ocurra, los precios van a seguir desatándose. Eso tiene explicaciones políticas, también tiene explicaciones económicas, tiene unas expectativas muy negativas en los agentes económicos. Tenemos que quebrar eso. Ahora, esa es la causa. ¿Cómo derrotarla? Hay dos vías muy claras.
elevando la disponibilidad de divisas de tal manera que el mecanismo cambiario que queremos imponer desde el gobierno sea mucho más eficaz. Y eso, a su vez, lo vamos a lograr con el incremento de la producción de petróleo. Aquí y tenemos que revisarnos, tenemos que preguntarnos por qué no se ha incrementado la producción de petróleo después de 8 meses. Aquí es que desciende la producción petrolera de Venezuela, junto con Irak y Kuwait. Ya no está descendiendo, ya la hemos estabilizado, pero no es suficiente. Hay que aumentarla porque esa es la única fuente segura, absolutamente autónoma, soberana del país para tener acceso a las divisas. Ya te lo decía, tenemos los mercados financieros cerrados por las sanciones que ha decretado de manera ilegal e infame el presidente Donald Trump. Entonces, aumentando eso, nosotros podríamos atacar el tema cambiario, estabilizar la variable cambiaria. Y el segundo tema es la producción de los bienes y servicios, elevar la producción para que el desequilibrio que existe en estos momentos entre oferta y demanda sea subsanado y disminuir la presión que en estos momentos descansa sobre los precios. Y a su vez, para incrementar la producción se necesitan divisas, de tal manera que todo empieza y todo termina, desde mi punto de vista, con la disponibilidad y el acceso a las divisas. El presidente Nicolás Maduro estuvo en China semanas atrás y fue una visita muy exitosa, por muchos motivos, pero hay una cosa que resalta. Los chinos ofrecieron y van a invertir 5.000 millones. ¿Cuándo? Eso lo estoy leyendo ya hace 2 años. Bueno, no sé qué escucharías tú hace 2 años, pero lo que yo estoy escuchando es de ahora. ¿Y cómo se observa? ¿Cuándo se comienza a sentir esos 5.000 millones yo creo que en la economía? El año que viene, y así lo expresó el presidente, la producción con motivo de ese incremento en la inversión de los proyectos donde está involucrado China, el incremento de la producción va a ser de 1 millón de barriles diarios. Eso va a ser a lo largo del año que viene. Ya estamos en noviembre, pero tiene que haber un movimiento en la producción petrolera. Y aquí nuevamente se explica por qué el gobierno de Donald Trump está presionando nuestra industria petrolera, la que tenemos presente a través de Citgo en los Estados Unidos y las sanciones que recaen sobre PDVSA. Fíjate, hay unas posiciones muy hipócritas y muy cínicas de representantes de la oposición que dicen que las sanciones que estamos recibiendo nosotros son contra los dirigentes del Estado y de la revolución. Ya eso es suficientemente grave, ya eso se debería condenar. Ellos no lo condenan porque sus posiciones pitiyanquis son demasiado abiertas. Ahora, eso es absolutamente falso. Las sanciones no están dirigidas en contra de ellos. Además de esas sanciones, hay sanciones en contra del país, en contra de nuestra industria petrolera, en contra de la capacidad de nuestra economía para recuperarse. Ahora, ¿tú crees que esto es un drama para nosotros? Nosotros necesitaríamos una oposición seria, una oposición que plantee propuestas para el país. ¿Por qué es un drama? Es un drama porque toda democracia requiere un equilibrio, incluso una fuerza que nos exija a nosotros ser cada vez mejor. Pero esta oposición que aplaude el bloqueo, que estimula sanciones, que se entrega al imperialismo, que dice que no va a aprobar absolutamente nada para que lleguen las inversiones extranjeras, es decir, que lo que hacen es contribuir a que la economía y la nación se asfixie. ¿Tú crees que es una fuerza política que está en capacidad de gobernar? Alguien que cree una fuerza política que está interesada en crear un caos nacional, con un saldo social terrible. ¿Tú crees que ellos tienen moral o tienen capacidad para dirigirse al pueblo en solicitud de confianza en función de obtener votos para llegar al poder? No lo hacen, no pueden hacerlo. Y la otra cara del drama, permíteme, en 30 segundos. Como ellos no están en capacidad de hacer una oposición, ejercer todas las funciones que puede desarrollar una fuerza política en este país para poder alcanzar el poder, como ellos son incapaces de eso, entonces Donald Trump se suelta las amarras y se mete de lleno en la política nacional, de la manera más descarada y con la injerencia nunca antes. Okay. Tú eres muy viejo. Okay, bueno, tú eres relativamente experimentado en estas leyes. ¿Tú has visto alguna vez el gobierno de los Estados Unidos atacando de una manera tan abierta, tan criminal, tan descarada a Venezuela como lo está haciendo en estos momentos? Jamás. Eso tiene su explicación, entre otras cosas, en la incapacidad de esta fuerza política de luchar por el poder, pero en el marco de la democracia. Que no es que el liderazgo opositor está fuera del país, con excepción de algunos. Allí eso es un verdadero desastre. Tuvo que irse del país. Eso es un verdadero desastre. Porque lo persiguieron. Vas a convertir tu programa en una crónica policial, hablando de cadáveres. Se ha dicho que en política
no hay cadáver. No hay cadáver, claro. Pero esta oposición ha hecho todo lo posible por refutar ese argumento, esa tesis. No solamente están divididos, sino que no tienen absolutamente nada que proponerle al país y por otra parte no tienen absolutamente ninguna actuación en el país. Están desdibujados, desaparecidos del país. Y cuando toman una decisión y toman una posición, bueno, desgraciadamente, hay que decirlo así, es en contra de los intereses de la nación. Eso es un drama. Si me dejas hablar, te comento. 38% de los venezolanos desean irse del país por la crisis, dice el diario El Nacional. Bueno, desciende la producción petrolera en Irak y Venezuela, dice el Universal. Y últimas noticias que tengo aquí, los periódicos que me trajeron hoy, comenzaron a llegar perniles para la Navidad. No te llegó el correo del Orinoco. Mira, lo del Nacional, no te llegó, pero te llega de vez en cuando. ¿Y la Tribuna Popular? Tampoco. ¿Tú me la del gallito rojo, bueno, si hubiera estado en el partido. Pero no, lo del Nacional, indudablemente que hay una migración, un proceso migratorio, que es lamentable y que nosotros estamos haciendo todo lo posible por revertirlo. Pero esa cifra... ¿Cómo lo piensa revertir? Mejorando las condiciones del país. Ajá. Hay que mejorar las condiciones del país. Hay gente que se ha ido... ¿A qué plazo? Yo creo que el año que viene tiene que ser un año donde los precios ya tengan una notable estabilidad. Hayamos nosotros vencido la inercia, porque se ha convertido en una inercia hiperinflacionaria. Y el año que viene, con esa estabilidad económica, digamos en el segundo semestre, la producción debe estar creciendo. ¿En la socialización de las empresas, en la estatización del sector privado? Mira, tú sabes que Lenin, te repito que siempre citamos aquí a Lenin, nos decía que estatizar empresas no es una medida socialista, porque incluso en el capitalismo se estatizan las empresas. Lo que sí es el socialismo es darle poder al pueblo. Eso está ocurriendo, va a ocurrir, ¿qué va a plantear? No, ya está ocurriendo, porque aquí hay un sector comunal que es incipiente, que tenemos que prepararlo, tenemos que consolidar ese movimiento comunal para que asuman funciones económicas. Pero la visión de nuestra economía es una visión de economía mixta, donde conviva el Estado con la empresa privada nacional y extranjera y también esté el pueblo organizado. No privilegiando el Estado como ente rector de todo este desarrollo. Tú me decías que yo había estado en Vietnam y yo estuve allá. Y la impresión que nos trajimos nosotros es extraordinariamente positiva. Lo mismo de China. Son modelos donde se aprovecha el mecanismo de mercado que existe mucho antes del capitalismo. Para eso hay que darle un golpe a la democracia y hacer un partido único, ¿no? Ellos tienen su modalidad, ellos tienen su sistema. ¿Tú planteas modelo chino aquí? No, ellos tienen su sistema. ¿Modelo vietnamita? Tampoco. Ellos tienen su sistema. ¿Modelo ruso? Y nosotros tenemos que aprender esos sistemas. Americano. Y los rusos han hecho cosas extraordinarias también. Han logrado estabilizar su economía en medio de sanciones. Y no solamente eso, sino que las sanciones se han convertido en un motor para el desarrollo de sectores como el sector agrícola, que se había visto fuertemente afectado. Nosotros tenemos que aprender también de lo que han hecho los rusos en materia de estabilidad macroeconómica y en materia de desarrollo. Una gran potencia que tiene que sostener una enorme industria militar para garantizar la paz, para evitar que los gringos se vuelvan locos en su desafuero y en sus aventuras guerreristas en el planeta. Entonces, nosotros estamos construyendo nuestro modelo de economía y nuestro modelo de socialismo sobre la base de nuestras experiencias históricas y de lo concreto de nuestro país. Y también tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado en otros países y de las cosas positivas. Aquí no habrá socialismo sin desarrollo de las fuerzas productivas, sin el desarrollo incluso de un sólido sector privado donde el Estado de manera eficiente distribuya de manera equitativa la riqueza, generando prosperidad. Estamos terminando, pero aquí dice Leones. Ya vamos a terminar. Pero bueno. Leones cazó águila y volvió a la punta. ¿Tú eres de dónde? De los tiburones de La Guaira. Yo creo que este año lo estamos dejando que cabalguen en diciembre. Los tiburones se desatan. Los tiburones están jugando. No solamente están jugando, están esperando ver por un juego entre los tiburones de La Guaira y los Medias Rojas de Boston. Hay quien es el campeón del planeta. Bueno. De las Grandes Ligas. Te dejo un mensaje de fin de año aquí a la gente. Antes del fin de año, un mensaje de lucha. Estamos viviendo una situación compleja en el país. El gobierno, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, desde mucho tiempo atrás, por primera vez tiene un concepto sólido y claro de nuestra economía. Y no es sencillo.
aplicarlo. Y se va a requerir de una enorme movilización popular. Se necesita un medio y una política económica, pero también se necesita una gran movilización popular, porque es la lucha de la prosperidad del pueblo, de los intereses de la patria en contra de intereses que están enfrentados a esto. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Carlos. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Antes quiero decirle que me llegó el libro Así habla Zapatustra, del señor colega Zapatero. Ah, ese es bueno. Los 100 personajes que hunden España y Alejandra, los locos de la historia. Bueno, gracias, Jesús. Gracias a ti.